A mi primer novio, Mark, le diagnosticaron cáncer. Justo antes de eso me dejó plantada en nuestra ceremonia de boda porque necesitaba estar con ella. Todos me decían que debía ser comprensiva. Dijeron que Claire se estaba muriendo y que no debía reprochárselo. Tiempo después, Claire se embarazó. Mark me preguntó si criaría a su hijo después de su fallecimiento. Dijo que era su último deseo. Me preguntó, ¿cómo podía ser cruel con un bebé nonato? Lo miré con desprecio. Le comenté que Claire probablemente también deseaba que él pudiera quedarse con ella hasta el final. Quizás debería morir con ella. Después de terminar con Mark, su mayor rival, Ethan, les dijo a todos que estaba interesado en mí. Eso enfureció mucho a Mark, pero no me importó. No quería a Mark, ni a su rival. Era el día de nuestra boda. La gran pantalla sobre el altar reproducía un videomontaje que mostraba momentos felices entre Mark y yo. Lo estaba viendo, feliz cuando miré y vi a Mark. Estaba pálido y agarraba su teléfono con fuerza. ¿Qué pasa?, pregunté. Claire se está muriendo, me dijo. Luego se dio la vuelta para marcharse. Mark, dije, extendiendo la mano y tomándole la suya, sin pensarlo. Justo entonces, se encendieron todas las brillantes luces de la boda. La alegre voz del oficiante se escuchó por los altavoces. «Y ahora, demos la bienvenida a nuestros novios». «Se está muriendo», dijo Mark, mirando mi mano en su brazo. «¿Y de verdad esperas que me quede aquí para la boda? Sara, ¿es que no tienes compasión?». Apartó su mano de la mía y salió directamente. No dudó ni pareció sentirse mal. Me dejó allí sola, escuchando a los invitados susurrar y algunos incluso reír. Obviamente la boda se canceló. Me sentía completamente agotada. Nadie me explicó nada. Terminé sola en la casa que se suponía sería nuestro nuevo hogar juntos, un lugar que debería haber estado lleno de felicidad. Esperé a Mark despierta hasta altas horas de la noche, pero nunca regresó. En cambio, vi que había publicado algo en línea. Era una foto de Claire, pálida y triste, sentada en una cama de hospital. Iba de la mano de alguien. Debajo de la foto escribió: «Se pondrá bien. Siempre estaré a tu lado». Probablemente la mayoría no reconocería la mano que sostenía, pero yo sabía que era la de Mark. Su mano tiene un pequeño lunar rojo cerca del índice. Todos los comentarios debajo de la publicación le decían que se quedara con Claire y la apoyara. Incluso uno de sus mejores amigos comentó: «En serio, tu esposa es muy egoísta. Es una cuestión de vida o muerte, y lo único que le importa es su boda». Así que, sin duda, sabían que ese día iba a ser mi boda con Mark. Me reí, pero me sentí amargado. Entonces cogí el teléfono y llamé a mi abogada. «Quiero el divorcio», le dije. No pude dormir nada esa noche. A la mañana siguiente, Mark aún no había llegado a casa. Pero apareció su madre. Corrió a nuestra habitación y empezó a meter la ropa de Mark en una bolsa. «¿Mark se va a mudar al hospital?», le pregunté. Parecía un poco incómoda cuando le pregunté. «Sara», dijo, «Claire tiene cáncer y no le queda mucho tiempo. Ya sabes cómo se pone la gente enferma. Necesitan a alguien que los acompañe. Tienes que ser más comprensiva». «¿No puede su propia familia quedarse con ella?», pregunté. «Claire prácticamente creció con nosotros», respondió la mamá de Mark. «Somos su familia». Escuchar eso me hizo sentir ridículo. Todos eran una gran familia, así que ¿dónde me dejaba eso? ¿Era solo la persona de afuera? Decidí ir al hospital. Encontré la habitación de Claire con bastante facilidad. La habitación, que probablemente ya era sencilla, había sido decorada para parecer cálida y acogedora. Había adornos monísimos, peluches e incluso un jarrón lleno de girasoles en el alféizar de la ventana. La enfermera que me indicó el camino sonrió y dijo: «Qué bonito. El señor lo hizo todo él mismo. A Claire le encantan los girasoles, así que pasó toda la noche recorriendo la ciudad para buscarlos. Es muy dedicado». Mark nunca me había comprado flores. Cuando decorábamos nuestra casa nueva simplemente me dijo: «Encárgate tú. No disfruto mucho haciendo estas cosas». Siempre pensé que no era romántico, pero ahora al verlo hacer todo esto por otra persona me di cuenta de que sabía ser romántico. Simplemente no quería hacerlo conmigo. Mark estaba de pie junto a la ventana, dándole sopa a Claire con cuidado de un tazón. Intenté convencerme de que Claire estaba enferma,
y que este problema era entre Mark y yo. No debería armar un escándalo en el hospital, pero me dolía muchísimo el pecho. Respiré hondo y toqué educadamente la puerta abierta. Toc, toc. Claire estaba de cara a la puerta, así que miró primero. No había dicho nada, pero palideció. Parecía presa del pánico y de repente le tiró el tazón de sopa de la mano a Mark. ¡Claire!, gritó Mark. Rápidamente le agarró la mano, que debía de estar salpicada con la sopa caliente, y la llevó rápidamente al baño. Empecé a seguirlos automáticamente, pero Mark se giró y me espetó. ¿Qué haces aquí? Vine a buscar una explicación, dije. Mark pareció recordar de repente que me había abandonado el día anterior. Su rostro se veía incómodo. Al ver esto, Claire rompió a llorar a gritos. «Lo siento mucho», sollozó. «No quise arruinar tu boda. Solo tenía mucho miedo. No sabía con quién más podía contar». «Claire, no pasa nada, nadie te culpa. Por favor, no llores», dijo Mark rápidamente, secándole las lágrimas. «Mark, es mi culpa», gritó Claire. «Sara tiene toda la razón para estar enfadada conmigo. Quizás deberías volver a casa con ella. Puedo soportar estar sola en el hospital». «No digas tonterías», dijo Mark con aspecto dolido. Abrazó a Claire, que fingía irse. Claire lloró aún más fuerte, aferrándose a la camisa de Mark como si fuera su única esperanza. «Mark», sollozó, «no tengo miedo de morir. Es solo que... no soporto dejarte. Eres todo lo que tengo». Al verlos abrazarse tan fuerte, me sentí como un extra indeseado en su drama por primera vez. «Sara, deberías irte ya», dijo Mark con impaciencia al ver que seguía allí. «Hablamos de esto luego». Salí del hospital. Mientras conducía a casa recibí un mensaje de Claire. Decía: «Sara, no te preocupes. No voy a quitarte a Mark. Después de todo, están comprometidos. Te lo devolveré cuando muera». «¿Devolvérmelo?», pensé. «¿No acabas de decir que no lo aceptarías? Entonces, ¿por qué hablas de devolverlo?». Ella respondió: «Sabes que no me refería a eso. Es que no me queda mucho tiempo. Quiero ser egoísta solo por esta vez. ¿Podrías dejarme tenerlo por el poco tiempo que me queda? Ya tendrán mucho tiempo juntos más adelante. Solo quiero un poquito». ¿De verdad vas a discutir con una persona moribunda por esto? Solo porque se estaba muriendo, ¿significaba que yo, como persona sana, tenía que ceder a todo lo que ella quería? ¿Por qué debería? No quería enfadarme con alguien enfermo, pero Claire me sacaba de quicio. Estuve a punto de responderle con enfado, pero entonces Mark me llamó primero. «Sara», empezó, «ya acepté casarme contigo. ¿Qué más quieres? ¿Disfrutas haciendo sentir mal a una persona enferma?» «No hice nada», dije. Claire lloró tanto que se desmayó. «¿Y sigues diciendo que no hiciste nada? Sara, has cambiado. ¿Por cómo te comportas ahora? Me pareces una persona completamente diferente. ¿Fui yo quien cambió?» Mark no dijo nada. ¿Solo porque estaba viva y sana, significaba que no podía sentirme triste ni triste? ¿Incluso cuando mi boda se arruinó y mi prometido se fue con otra mujer? «No es eso lo que quise decir», dijo finalmente. «Entonces, ¿qué quisiste decir? Dime», insistí. Mark no contestó. Simplemente colgó el teléfono rápidamente. Pero justo antes de colgar, oí la voz de Claire de fondo diciendo: «Mark, me duele». Decidí que quería divorciarme de Mark. Mientras Claire viviera, sentía que jamás podría vencerla. Y una vez que muriera, siempre me compararían con el recuerdo de una mujer muerta. Al fin y al cabo, la gente suele recordar a quienes han fallecido como personas más perfectas de lo que eran. Pero no podía dejar que Mark se saliera con la suya fácilmente, sobre todo porque yo había pagado la mitad de nuestra casa. También había pagado todas las reformas y había dedicado mucho tiempo a decorarla yo misma. «Hola, Sara. Soy Diane, la abogada con la que contactaste ayer». Poco después, la abogada a la que había llamado vino a verme. Empecé a pensar en el divorcio en cuanto Mark me dejó en la boda para ir con Claire. «Sobre el divorcio», dijo Diane, «me encargaré de todo lo relacionado con Mark. No te preocupes, me aseguraré de que obtengas el mejor acuerdo posible». «De acuerdo», asentí. «Diane, tengo otra pregunta». «Por favor, pregunta», dijo ella. «Tengo todos los recibos y una lista de todo lo que gasté en las reformas de la casa. Ahora que nos vamos a divorciar,
¿Tengo derecho a decidir qué pasa con esas cosas? Por supuesto, confirmó con seguridad el abogado. Sonreí. En cuanto se fuese, llamé al contratista que había contratado para las renovaciones. ¿Puedes venir y retirar todo lo que instalamos?, pregunté. No quiero nada que Mark haya usado. Había tantas cosas que quitar que el contratista tardó 2 días enteros en terminar el trabajo. Durante esos 2 días Mark no volvió a casa. Rompí todas las fotos que nos habíamos tomado juntos y solo conservé las partes donde le habían cortado la cara. Con tanto ruido y actividad, muchos vecinos empezaron a chismear, pero no me importó. Alquilé un pequeño apartamento para quedarme por el momento. Finalmente, tras ser notificado por el abogado de divorcios y recibir noticias de los vecinos, Mark se enteró de lo que había sucedido en los últimos días. No contesté ninguna de sus llamadas, así que me envió un montón de mensajes exigiendo saber qué estaba pasando. Sabía que era hora de volver y enfrentarlo. Cuando llegué a la casa, Mark estaba parado en medio de los escombros. Parecía furioso. «¡Sara! ¿Qué es lo que estás haciendo?», gritó. Fue casi gracioso. El que hizo algo malo se comportaba como si tuviera derecho a criticarme. «Mark, divorciémonos», dije. Estaba demasiado cansada para discutir con él. «¿Es por Claire?», preguntó. No dije nada, solo lo miré. «Ya te lo expliqué», continuó. «Claire está enferma. Tiene cáncer, no le queda mucho tiempo. ¿De verdad necesitas pelear con alguien que se está muriendo?» «No, Mark», respondí con calma. «Estoy luchando contigo». «Sara, deja de tergiversar las palabras», espetó. «Claire está en una situación terrible». Suspiré mientras lo miraba. ¿Qué tiene que ver todo esto con Claire? Crucé las piernas y esbocé una pequeña sonrisa. Exactamente. ¿Qué tiene que ver esto con ella? ¿Por qué sigues mencionándola para defenderte? O quizás en el fondo sabes que lo que hiciste estuvo mal y necesitas usar la situación de Claire para sentirte mejor y jugar con nosotros dos. ¡Qué vergüenza!, comentó Diane, mi abogada, a mi lado. Mark la fulminó con la mirada. Apretando los puños, Diane no se echó atrás. Lo miró fijamente. «Tengo derecho a hablar», dijo con firmeza. «Y si agredes a un abogado, tendrás que asumir las consecuencias legales». «No estoy de acuerdo con el divorcio», gritó Mark. «¿Qué te hace pensar que te pido tu consentimiento?», pregunté. Hablar con él me parecía una pérdida de tiempo. Así que simplemente asentí a Diane. «Lo dejo en tus manos», dije. Me levanté para irme, pero Mark se abalanzó de repente y me agarró la muñeca. Apretó tan fuerte que me dolió muchísimo, como si el hueso fuera a romperse. «Suéltame», exigí. «No, Sara, no lo entiendo», suplicó. «¿Por qué tuvo que llegar a esto? Nos casamos, ¿no? ¿No cancelaste la boda?» Diane apartó la mano de Mark de mi brazo y se interpuso entre nosotros. «¿Cuándo dije que cancelé la boda?» Mark intentó tocarme de nuevo, pero Diane lo apartó. «Oh, no lo dijiste», dije, frotándome la muñeca, que ahora estaba roja. «Simplemente lo hiciste». La culpa cruzó el rostro de Mark por un instante, pero luego su expresión se endureció en una mirada acusadora. «Estuvimos juntos tantos años», dijo. «Y puedes tirarlo todo por la borda, Sara. ¿Es que no sientes nada?» «Solía tener sentimientos», respondí rotundamente. «Se acabaron». Después de dejar que Diane se encargara de los detalles del divorcio, me fui de viaje sola. Originalmente, este viaje iba a ser mi luna de miel con Mark. Pero una vez que empecé a viajar sola, me di cuenta de que no era tan malo sin él. No tenía que preocuparme por elegir lugares que le gustaran a Mark. No tenía que planear cada detalle a la perfección de antemano. No tenía que estar pendiente de su estado de ánimo constantemente ni sentirme mal si parecía infeliz. Simplemente hacía lo que me apetecía. Iba a donde quería y compraba lo que quería. Si me sentía cansada, me quedaba en mi habitación de hotel todo el día. No había más concesiones. Vivía solo para mí. Hacía mucho tiempo que no sentía esa libertad y felicidad. Ahora me sentía increíblemente agradecida de haber decidido divorciarme. Podía ser perfectamente feliz sola. Divorciarme no fue el comienzo. El cocine no es de una vida triste.
Fue como empezar de nuevo. La noche antes de que terminara mi viaje, Mark me volvió a llamar. «Sara, no puedes hacerme esto», dijo con voz llena de dolor. ¿Acaso todos esos años que pasamos juntos no significaron nada? Sabía que Diane debía de estar presionándolo mucho con el divorcio. Pero, interrumpí, ¿me estás llamando desde el teléfono de Claire? Bueno, si no hubieras bloqueado mi número y el de mi mamá, ¿de verdad estás usando el teléfono de Claire para llamarme? Eso significa que está ahí contigo, ¿no? ¿Cómo puedes hablarme así delante de alguien que se está muriendo? Te quiere tanto y está sufriendo tanto. Mark se está muriendo. ¿Por qué no te centras en sus sentimientos y la cuidas en lugar de molestarme? Eran las mismas palabras que Mark había usado antes para manipularme y ahora yo se las devolvía. «Vuelvo mañana», añadí. «Vamos a firmar los papeles del divorcio». «¡Jamás!», gritó Mark furioso. No me importó lo que dijera, simplemente colgué. Pero en cuanto me dormí esa noche, las pesadillas volvieron a empezar. Aunque me esforzaba por superar el dolor que esta relación me había causado, seguía despertando con pesadillas a pesar de que habían pasado varios días. Todas las noches de los últimos días, al quedarme dormida, volvía a soñar con la escena de la boda. En el sueño, Mark me dejaba allí sola. Las luces brillantes me iluminaban solo a mí, y todo lo demás a mi alrededor estaba oscuro. Entonces, rostros aparecían lentamente de la oscuridad, y todos se burlaban de mí. Me sentía como un payaso, rodeada de esas caras burlonas. Se reían de mí y me acusaban. Al amor no le importa quién llegó primero. Si no eres amada, eres la forastera. Sara, tú eres la otra mujer. Eres adulta, y aún así estás discutiendo con alguien que se está muriendo. ¡Qué mezquino! Si Claire no se hubiera ido del país de repente entonces, su hijo probablemente ya estaría empezando el jardín de niños. Al final del sueño, veía a Mark. Corría hacia él, esperando que me dijera que las cosas no eran lo que parecían. Pero él simplemente se daba la vuelta con una mirada fría y preguntaba, «Sara, ¿por qué no eres tú la que se está muriendo?» Mark siempre me preguntaba si los años que pasamos juntos eran falsos. No lo eran, al menos al principio, pero cuando me abandonó en nuestra boda, todos esos sentimientos simplemente se desvanecieron. Ahora, cuando pienso en el tiempo que pasamos juntos, no recuerdo los años de compañía. Solo recuerdo las pesadillas. Al final, no pude finalizar el divorcio con Mark al día siguiente. Justo antes de la salida de mi vuelo, sufrí una apendicitis aguda. El dolor era tan intenso que casi me desmayo. Me temblaban las manos al intentar llamar a emergencias, pero el dolor era tan intenso que ni siquiera podía hablar. Ya no tenía fuerzas ni para sostener el teléfono. Se me resbaló de la mano. «No te preocupes, lo tengo todo bajo control», dijo una voz tranquila. Una mano grande agarró mi teléfono antes de que cayera al suelo. La persona me consoló en un idioma que conocía. Luego, con serenidad, cambió al inglés y le explicó mi situación al operador de emergencias por teléfono. Con su ayuda, una ambulancia llegó rápidamente al aeropuerto y me trasladó al hospital más cercano. El dolor me hacía perder la conciencia a ratos. Podía oír vagamente los sonidos a mi alrededor, pero tenía los ojos pesados y los brazos y las piernas como si estuvieran llenos de plomo. Sentía como si mi espíritu se alejara flotando de mi cuerpo. Podía sentir al personal del hospital llevándome a toda prisa por un pasillo. «Necesitamos operar inmediatamente», dijo alguien. «¿Está su familia aquí?» «La paciente está inconsciente. Tenemos que informar a su familia y obtener su consentimiento para operar». «Su teléfono está sonando. Quizás sea su familia». «Contesta. Pon el altavoz». «Hola, ¿es usted familiar del paciente?», preguntó rápidamente uno de los miembros del personal médico. «¿La paciente? ¿Qué le pasó?», era la voz de Mark. El personal médico explicó brevemente lo que estaba pasando. Pensé que cualquiera sabría qué hacer en esa situación, pero nunca imaginé que Mark sonreiría con suficiencia al otro lado de la línea y diría, «Sara, suplícame, ruégame que no me divorcie de ti y aceptaré la cirugía». El equipo médico no entendió lo que dijo, pero yo estaba tan enfadado que casi me río.
Si no estuviera apenas consciente, ¿acaso tendrías algo que decir en esto? ¿No ves bien? ¿Tampoco oyes bien? ¿No entiendes lo que significa inconsciente? Te lo ruego. Preferiría que te cayeras muerto. Creo que la ira debió de darme una oleada de energía porque logré abrir los ojos a la fuerza. Firmaré, dije con voz áspera. Y dile que se vaya. Me esforcé por incorporarme un poco en la camilla, y con las últimas fuerzas que me quedaban, firmé el consentimiento quirúrgico. El dolor hacía que mi firma pareciera temblorosa y torcida. Pero aún así, enderecé la espalda automáticamente, aunque el dolor empeoró. Nadie iba a controlar mi vida nunca más. Después de la cirugía, me trasladaron a una habitación normal del hospital. Poco después de instalarme, oí que llamaban a la puerta. «¡Pase!», grité, pensando que probablemente era un médico o una enfermera haciendo su ronda. No le presté mucha atención, pero para mi sorpresa, entró un hombre alto con un ramo de flores. Me resultó vagamente familiar. «Quizás te hayas equivocado de habitación», le dije educadamente, pero el hombre simplemente rió entre dientes. «No, vine específicamente a verte», dijo. «¿En serio?», pregunté confundida. Mientras entraba en la habitación se presentó amablemente. «Fui yo quien llamó a la ambulancia en el aeropuerto». Había sentido tanto dolor en ese momento que no me había fijado en el aspecto de la persona que me ayudó. Su recordatorio me hizo recordar y me di cuenta de que debía ser el hombre del aeropuerto. Sí recordaba su voz. «Ah, eras tú», dije. «No tuve oportunidad de agradecerte como es debido. Muchísimas gracias». «No hubo problema», respondió con un gesto cortés. Colocó el gran ramo de flores en la mesa junto a mi cama. Era un ramo enorme de girasoles brillantes y alegres. «Gracias», dije de nuevo. «Los girasoles representan un nuevo comienzo», dijo. «Felicidades por superar una situación difícil, Sara». Escapar de una situación difícil no era algo que un extraño le diría normalmente a un paciente que acaba de conocer, a menos que... «¿Me conoces?», pregunté. El hombre dudó un momento, luego rió levemente, con cierta timidez. «Sara, dijo. «Hemos sido rivales durante tanto tiempo que al menos deberías reconocer mi cara. Permíteme presentarme de nuevo, me llamo Ethan». «Eres tú», dije, reconociendo el nombre al instante. Ethan era el mayor rival de Mark. La primera vez que oí el nombre de Ethan fue en la universidad, cuando Mark solía quejarse conmigo de él. Mark había sido el mejor estudiante de nuestra clase, pero parecía que las mejores oportunidades se las llevaba Ethan, que ni siquiera estaba entre los 10 mejores. Más tarde, ambos empezaron a trabajar en la misma gran firma de diseño. Incluso allí, Mark sentía que los diseñadores más experimentados lo preferían. Finalmente, el Instituto de Diseño decidió crear una firma de diseño arquitectónico independiente. Mark tenía claramente un currículum más sólido, pero el instituto eligió a Ethan para dirigir la nueva firma. Mark se molestó muchísimo y lo calificó de trato injusto en el trabajo. De hecho, por eso me buscó, y juntos fundamos nuestro propio estudio, Boundless. Claro, todo esto era según la versión de Mark. Por eso tenía una gran opinión de Mark, convencido de su valentía y ambición. Como el trabajo de nuestro estudio era muy similar al de la empresa que dirigía Ethan, Mark siempre lo veía como su principal competidor. Para intentar superarlo, Mark me presionaba constantemente para que diera el 110% en cada propuesta de proyecto. Debido a esta intensa presión, a menudo solo dormía 2 o 3 horas cada noche. Cuando nuestro estudio tenía poco personal, tenía que salir a inspeccionar las obras yo solo. Una vez, mientras hacía un estudio topográfico en una zona remota, caí accidentalmente a un río. Era invierno y el agua estaba helada. Casi me ahogo. Conseguí arrastrarme hasta la orilla usando mis últimas fuerzas. Temblando incontrolablemente, volví a mi coche y llamé a Mark, esperando que viniera a recogerme. Esa fue la primera vez que me sentí realmente impotente y asustada desde que empecé el estudio, pero él simplemente me dijo por teléfono: «Sara, este proyecto está en una etapa muy importante ahora mismo. No puedo irme. Tienes que ser fuerte. ¿De acuerdo?». Después de ese incidente, incluso cuando me enfermé y terminé en el hospital,
Nunca más volví a mostrar ninguna debilidad frente a Mark. Pensándolo ahora, si pude ser lo suficientemente fuerte por mi cuenta, ¿para qué lo necesité siquiera? Supongo que conocí a Mark cuando me sentía más vulnerable. Mis padres murieron en un accidente de coche en la autopista cuando conducían desde nuestro pueblo para visitarme por mi cumpleaños. Ambos murieron en el acto. Ni siquiera pude despedirme. Me obligué a reprimir el dolor y a ocuparme de todos los preparativos necesarios. Me mantuve ocupada con el trabajo y los estudios para no tener tiempo de pensar en estar sola en el mundo. Pasó como medio año y pensé que mi corazón había empezado a sanar. Pero un día, pasé por delante de una pastelería y vi un pastel en el escaparate que se parecía exactamente al que mis padres solían comprarme todos los años. Me derrumbé por completo. Me senté allí mismo en la acera y lloré como un niño profundamente herido. Mis padres siempre habían estado ahí para consolarme, pero ahora no había nadie que me enjugara las lágrimas. Y fue entonces cuando apareció Mark. Se arrodilló frente a mí y me dio pañuelos con paciencia. Después de que lloré hasta desahogarme, me dijo con suavidad: «Está bien, todo va a salir bien». Nos volvimos a encontrar varias veces después de ese día. Siempre fue amable y paciente conmigo. Al menos durante los primeros 2 años compartimos muchos recuerdos realmente felices. No fue hasta que nos hicimos socios y abrimos el estudio juntos que las cosas empezaron a cambiar. «Hola, Ethan», dije cortésmente, extendiéndole la mano. «Un placer conocerte. Gracias de nuevo por ayudarme». Ethan sonrió cálidamente. «Sara, la verdad es que es bastante difícil conocerte», respondió. Mark solía encargarse él mismo de las presentaciones de licitación de los proyectos. Yo solía estar agotado de trabajar en las propuestas, así que en cuanto terminaban me turnaba con otros miembros del equipo para descansar un poco. Por eso rara vez veía en persona a colegas de empresas competidoras. «Ethan», dije mirándolo con curiosidad, «no viniste aquí hoy solo a traerme flores, ¿verdad, Vaderolun?» Ethan no respondió de inmediato. Se acercó a mí, se apoyó ligeramente en el borde de mi cama de hospital y me miró directamente a los ojos. «Sara», dijo con voz tentadora, «¿quieres intentarlo?» «¿Te refieres a dejar a Mark por ti?», pregunté sin rodeos. «¿Tu ego necesita esa clase de validación?» «¿Cómo sabes que no estoy siendo sincero?», replicó. «Solo porque seas sincero no significa que tenga que aceptarlo», respondí. «¿No quieres vengarte de Mark?», preguntó. «Sí», admití, «pero tengo muchas maneras de hacerlo. Usar a otro hombre para ponerlo celoso no es una de ellas. Soy terca en ese sentido. Prefiero resolver mis propias batallas». Ethan pareció sorprendido por mi respuesta. Tras un momento de silencio, suspiró. «Te subestimé», dijo. Se giró para irse, pero esta vez lo detuve. «Ethan», grité. «No tengo ningún interés en empezar una relación contigo, pero sí me interesa mucho el tipo de trabajo que hace tu empresa». Ethan me miró, visiblemente sorprendido. «¿Tiene su empresa alguna vacante?», pregunté. «¿Qué te hace pensar que te contrataríamos?», preguntó con un tono desafiante en su voz. «El hecho de que mis propuestas superen a las tuyas 3 veces», respondí con seguridad. Esta vez, Ethan se rió con sinceridad. Caminó hacia mí, me estrechó la mano con firmeza y dijo: «Sara, me entusiasma la posibilidad de trabajar contigo. Nos vemos cuando vuelvas a casa». Debido a la apendicectomía, tuve que quedarme en el extranjero más tiempo del previsto. Mientras me recuperaba, le pedí a Diane que se encargara de mi renuncia al estudio que compartía con Mark. Mark me llamó varias veces con diferentes números de teléfono, pero yo simplemente colgaba y bloqueaba cada nuevo número. Incluso llegó a denunciarme como persona desaparecida a la policía, lo que los obligó a llamarme y pedirme que hablara con Mark. «Sara, ¿cómo pudiste renunciar sin más? No lo permitiré», gritó Mark por teléfono antes de que el policía pudiera terminar de explicarle el motivo de su llamada. «Mark, ¿lo olvidaste?», respondí con calma. «Soy socia del estudio, no tu empleada. No necesito tu permiso para tomar mis propias decisiones». «Aunque seas socio, ¿no puedes dimitir así como así?», argumentó. «¿Hay alguna ley que diga que los socios no pueden dimitir?», pregunté. Mark guardó silencio por un momento y luego tartamudeó. «La política del estudio exige un aviso de renuncia con 1 mes de anticipación».
Las políticas de la empresa no tienen autoridad legal sobre mis derechos como socio, señalé. ¿De verdad te vas? ¿Por qué? ¿No te he tratado bien? ¿No te dejé gestionar todos los proyectos importantes? No pude evitar reírme al oírlo decir eso. Es increíble lo descarada que puede ser la gente. ¿No sabes por qué me voy? Pregunté con incredulidad. Me dejaste en nuestra boda para estar con otra. ¿Cómo sé que no te irás con toda la empresa algún día y me dejarás sin nada? Lo interrumpí antes de que pudiera responder. Y en cuanto a los proyectos importantes, no fue que me dejaras manejarlos, fue porque solo yo podía manejarlos con éxito. Tenías demasiado miedo de perder. Me echaba a ti, me echaba toda la responsabilidad y la presión. Si un proyecto tenía éxito, te atribuías el mérito de tu liderazgo. Si fracasaba, culpabas a mi falta de capacidad. Pero Mark, dime la verdad, ¿soy yo la que carece de capacidad? No te sobreestimes. ¿Tratarme bien? Por favor, dame un respiro. Tú, farfulló. ¿Me preguntas por qué tengo que irme? Continué. ¿De verdad crees que me quedaría aquí solo para ayudarte a ti y a tus amigos a tener éxito? No soy tan generoso. Sara, no fuerces las cosas demasiado, le advirtió. Solo firma el acuerdo de divorcio, dije con firmeza. O puedo mostrarte exactamente cuánto más puedo presionar. Mark, ¿de verdad no quieres que la gente descubra la verdadera situación financiera de tu estudio después de que termine nuestra sociedad, verdad? Tras decir eso, colgué el teléfono inmediatamente. Sabía que Mark no quería el divorcio. No. Nunca imaginé que la primera persona con la que me encontraría al regresar al país no sería Mark, sino Claire. Aunque había bloqueado su número y sus perfiles en redes sociales, de alguna manera descubrió dónde estaba y me pidió que nos viéramos abajo, afuera del edificio. Lo primero que me dijo fue: «Estoy embarazada de Mark». Solo habían pasado unos 20 días desde la boda cancelada, y Mark, el mismo hombre que insistía en no querer casarse, ya había vuelto a acostarse con su primer amor. Era repugnante. ¿En serio? Enhorabuena, respondí secamente. ¿Necesitas que te pida cita con un especialista en colon con antelación? ¿Qué? Claire parecía confundida. Sonreí con suficiencia. Bueno, cuando dos personas despreciables se juntan y tienen un bebé suele significar que todo se va, ya sabes, al garete. Tú... La cara de Claire se puso roja de ira. ¿De verdad viniste aquí esperando que te elogiara o algo así? ¿Pensabas que actuaría con educación y clase? ¿Cómo puedes ser tan grosero?, balbuceó. Claire parecía a punto de estallar de ira, pero no se le ocurrió nada hiriente que responder. Finalmente, apretó los dientes y dijo: «Aunque no lo crean, nunca quise que se divorciaran». «¿Esperas que muera para poder cuidar de mi hijo?», repliqué. «Pensé que eras una vulgaridad, pero resulta que eres bastante cruel». «Nancy, ¿te crees tan maravillosa? Si eres tan genial, ¿por qué no pudiste conservar a tu hombre?», replicó ella. «Vale la pena aferrarse a las cosas buenas», respondí con calma. «Las cosas a las que no puedes aferrarte suelen ser solo basura. Considéralo mi donación a la caridad». «Tú...» Claire parecía furiosa. «Sabes, Sara, no sé por qué viniste a molestarme hoy, pero verte así solo demuestra una cosa. Eres realmente patética». ¿Patético? ¿Por qué iba a hacerlo?, se burló. «Mark está completamente entregado a mí ahora y también amará a nuestro hijo. Aunque muera, siempre me llevará en su corazón». «¿De verdad has hablado con tu médico?», le pregunté directamente. «¿Entiendes los riesgos que conlleva llevar este embarazo a término?». Claire palideció de repente. Era evidente que sabía que tener este bebé podría acortar el tiempo que ya le quedaba. «Sigues diciendo que Mark te quiere», continué. «Si de verdad te quisiera, no te habría dejado quedar embarazada. Tanto si decides interrumpir el embarazo como si tienes el bebé, eres tú quien sufrirá las consecuencias. Su amor y sus recuerdos, ¿de qué sirven?». «Simplemente no lo entiendes», murmuró. «¿No lo entiendo?», me burlé. «Confiar en un hombre y un hijo para sentirte valiosa solo demuestra lo poco que te valoras. En lugar de confiar en un hombre, quizá deberías pensar en crear un fideicomiso para el niño mientras puedas.
¿Quién sabe si alguna otra mujer acabará acostándose con tu gran amor y se convertirá en la nueva madrastra de tu precioso bebé? Cuando me alejé, Claire seguía sentada en el banco de afuera, absorta en sus pensamientos e incapaz de responder. Por cierto, ¿qué quería de mí? En fin, ya no importaba. De hecho, debería darle las gracias. Poco después de dejarla allí, me entregaron la pancarta que había pedido. Era de terciopelo rojo brillante, y las letras doradas resaltaban con intensidad. Un sincero agradecimiento a la señora Leclerc por su desinteresado sacrificio al rescatar a Mark, el canalla. El dueño de la tienda incluso se había ofrecido amablemente a colgar una pancarta duplicada cerca de la entrada del hospital de forma gratuita. Esperaba que Claire corriera llorando hacia Mark y que Mark viniera a buscarme, furioso y dispuesto a armar un escándalo. Pero no lo hizo. Simplemente firmó los papeles del divorcio discretamente. Luego me acompañó a la oficina del gobierno y registramos oficialmente nuestro divorcio. Al salir del edificio, el rostro de Mark se veía sombrío y enojado. «Sarah, ¿te vas a arrepentir de esto?», dijo con los dientes apretados. «Mírate», respondí con frialdad. «Hablas como si ya estuvieras lleno de arrepentimientos». La expresión de Mark se ensombreció. No me importaba lo que estuviera pensando. Simplemente me subí al coche y me marché. Esa misma tarde, empecé oficialmente mi nuevo trabajo en la firma de diseño de Ethan. El equipo era joven y lleno de energía. Cada uno tenía su propia personalidad, pero eran gente muy agradable. Fue fácil llevarse bien con ellos. Rápidamente me familiaricé con todos y empezamos a colaborar bien en los planes de proyecto. Siendo sincero, el trabajo seguía siendo agotador, sobre todo cuando se acercaban las fechas de entrega, pero era mucho menos estresante que trabajar en el antiguo estudio. Al fin y al cabo, muchos de los empleados del antiguo estudio eran amigos o antiguos compañeros de clase de Mark. A menudo se relajaban, sabiendo que probablemente no los despedirían por su conexión con Mark. Incluso parecían pensar que solo estaba siendo mandona y usando mi posición de socia cada vez que intentaba imponer una disciplina básica. Además, aquí en la consolidada firma de diseño, tuve la oportunidad de aprender mucho más e incluso recibir consejos de líderes con experiencia en el sector. Un diseñador senior incluso me dijo, intentar ser innovador no está mal, pero recuerda que muchos edificios están diseñados, en última instancia, para que la gente viva y trabaje en ellos. La practicidad es fundamental. No te centres tanto en ser innovador que olvides el propósito principal del edificio, añadió. Una vez tuve un alumno así. Era talentoso, pero muy arrogante. Pensó que mis consejos lo estaban frenando, así que terminó por dejarlo. Así que esto era lo que Mark había descrito como acoso laboral. Pensé que no tendría mucha más interacción con Mark, pero me acorraló después de una licitación de proyectos, con los ojos enrojecidos. ¿Te fuiste del estudio por él?, preguntó Mark señalando a Ethan, que estaba a mi lado. En los pocos meses transcurridos desde la última vez que lo vi, Mark había perdido mucho peso. Aunque claramente había intentado asearse para la licitación, las ojeras y la mirada enrojecida indicaban que no le iba bien. Saber que no estaba prosperando me hizo sentir un poco mejor. ¿Crees que Sarah es como tú?, preguntó Ethan con desdén, con un tono que demostraba un claro respeto por mí. ¡Qué vergüenza!, intervino con sarcasmo un antiguo compañero de Mark que estaba con él. Huir con el dinero del estudio y traicionarnos. Cabrones como tú no tienen cabida aquí. ¿Escapando con el dinero del estudio?, repetí, mirando a Mark con una media sonrisa. ¿Esa es la historia que le estás contando a la gente? Hablemos de esto afuera, dijo Mark, con el rostro rígido. Era evidente que quería evitar pasar vergüenza delante de los demás. ¿Pero por qué iba yo a ayudarlo a salvar las apariencias? ¿Hay algo malo en que me quede con los activos que me pertenecen?, pregunté con calma. Después de todo, cuando empezamos ese estudio, no solo invertí el 80% del capital inicial, sino que también aporté toda mi experiencia técnica. ¿80%? ¡Ni hablar! Mi excolega miró a Mark con incredulidad, esperando claramente que lo negara. ¿Pero qué podía decir Mark? «Pero no puedes simplemente unirte a su empresa»,
Al ver que Mark no podía darle la respuesta que quería, mi ex colega desvió su ira hacia mí, poniendo los ojos en blanco con furia. ¿Qué pasa?, le pregunté directamente. Ahora que no estoy para llevar la carga de trabajo, ¿por fin te das cuenta de lo poco que aportas y empiezas a entrar en pánico? ¿Por qué iba a entrar en pánico? ¿De verdad te crees tan importante, verdad?, preguntó mi ex colega, frustrado, dando un pisotón. Oh, nuestra Sara es muy capaz, dijo Ethan con sarcasmo. Con sus propuestas consigue ganar licitaciones de proyectos sin importar dónde trabaje. No solo se cree importante, sino que todos la tomamos muy en serio. Miré con calma a mi ex colega y le dije con seriedad: exactamente. ¿Por qué te asustas? Habrá muchas más veces en el futuro en las que no consigas una licitación, tendrás que acostumbrarte. Ethan se partió de risa. Al final, Mark y su ex colega se marcharon del evento con aspecto derrotado y avergonzado. La siguiente noticia que supe sobre Mark llegó aproximadamente una semana después del fallecimiento de Claire. Ethan, que siempre parecía estar al tanto de los últimos chismes, me estaba poniendo al día en la oficina. ¿En qué estaba pensando Claire?, dijo, negando con la cabeza. Al parecer tuvo una hemorragia grave durante el parto y ni siquiera tuvo la oportunidad de ver al bebé antes de morir. Y el bebé, al haber nacido tan prematuro, está muy débil y necesita atención constante. Al principio, la madre de Mark ayudaba a cuidar al bebé, pero luego se cansó y empezó a quejarse constantemente. Al parecer, discute a menudo con Mark y le exige constantemente que contrate a una niñera profesional. Pero lo que no previeron fue que, después de que Mark finalmente contratara a una niñera, su madre empezó a esperar que la niñera también la atendiera. Es divertidísimo. Deberías haber oído a la niñera gritándole. ¿Por qué te interesa tanto lo que le pasa?, pregunté, un poco sorprendido por el detallado informe de Ethan. Ese tipo esparció un montón de rumores desagradables sobre mí cuando estábamos en la universidad, dijo Ethan con desdén. ¿A quién le importan sus notas? Simplemente soy mejor en lo que hacemos que él. No me imaginaba que este chisme pronto me involucraría directamente. Mark apareció en la entrada de la firma de diseño, trayendo consigo a su madre y al bebé recién nacido, bloqueándome el paso. «Sara», empezó Mark, «sé que me equivoqué. Ahora que Claire ya no está, ¿podemos empezar de nuevo, por favor?». Su madre añadió rápidamente: «Sí, Sara. Las parejas casadas no deberían aferrarse a las discusiones del pasado. Como Mark ya admitió que cometió un error, deberías volver a casa con nosotros». Los miré a ambos, y luego al bebé que lloraba, y enseguida comprendí su motivo. «Escuchen», dije con severidad. «Esta es una firma de diseño profesional. No es un lugar donde uno simplemente llega y espera encontrar una niñera gratis a tiempo completo». «Sara, ¿cómo puedes hablar así?», la madre de Mark parecía sinceramente ofendida. Al fin y al cabo, nunca le había hablado con tanta falta de respeto. «Hablas diferente con cada tipo de persona», respondí con frialdad. «Con la gente decente hablas decentemente, con la gente indecente dices lo que te viene a la mente». «Tú». La madre de Mark parecía a punto de desmayarse de la ira, todavía sosteniendo al bebé. «Basta». Mark dio un paso al frente. «Sara, te digo que estoy dispuesto a reconciliarme contigo. ¿No puedes encontrar en tu corazón espacio para un hijo? Criarlo fue el último deseo de Claire. ¿No puedes mostrar un poco de respeto por los muertos?». Me reí con frialdad. Ella también deseó que estuvieran juntos para siempre, en la vida y en la muerte. ¿Por qué no te vas a morir con ella? Ya no tenía sentido hablar con ellos. Llamé a seguridad y los escolté fuera del edificio. Pensé que Mark debía tener demasiado tiempo libre. Si no, pues ¿qué? ¿Por qué seguiría molestándome? Parecía que por fin había llegado el momento de que Mark reflexionara sobre sus actos, quizás tras las rejas. Después de retirar la mayor parte de mi capital de nuestro antiguo estudio, Mark firmó un acuerdo de asociación con otra empresa para mantener el negocio a flote. Sin embargo, esta nueva empresa asociada no era del todo honesta en sus tratos. Habían estado obteniendo en secreto beneficios financieros de la asociación a los que no tenían derecho, y hasta el momento no los habían descubierto. Aunque Mark no participaba activamente en su trama, lo sabía,
Hizo la vista gorda y aceptó su parte de las ganancias ilícitas. De hecho, yo había descubierto sus métodos deshonestos cuando aún trabajaba en el estudio. Si Mark no me hubiera detenido en ese momento, y si no hubieran devuelto el dinero rápidamente, ya que era su primera infracción, los habría denunciado a las autoridades en aquel momento. Desde que lo descubrí, he seguido de cerca los registros financieros de la empresa, asegurándome de que no encontraran otras lagunas legales que explotar. Estaban claramente descontentos con mi escrutinio y continuaron difundiendo rumores negativos sobre mí, incluso intentando dañar mi reputación dentro de mi nueva empresa. No tenía pensado involucrarme en su lío, pero como seguían intentando causarme problemas, decidí que era hora de lidiar con ellos de una vez por todas. Concerté una reunión directamente con el director de la empresa con la que se habían asociado. Mi capacidad profesional y reputación se habían hecho evidentes durante el último año, así que aceptaron reunirse y hablar conmigo. Nadie más sabía de qué hablamos en esa reunión. Solo sé que al día siguiente, Mark y sus turbios socios fueron esposados públicamente y escoltados a patrullas policiales. No saldrían pronto. Más tarde supe que los acusaron de malversación de fondos y que probablemente enfrentarían una pena considerable de prisión. Bueno, dijo Ethan, asegurándose deliberadamente de que lo oyera hablar de ello. Oh, respondí, mostrando poca reacción. Sarah, insistió Ethan, ¿no tienes nada que decir sobre esto? ¿Qué dices?, pregunté. Mark por fin está en prisión, continuó Ethan. Todos reconocen lo capaz que eres ahora. Ya nadie puede decir que solo te involucraste conmigo para vengarte de ese imbécil. Así que, ¿no podrías considerar darme una oportunidad ahora? Oírle decir eso me hizo reír. Aspiro a cosas mucho más grandes, Ethan, respondí con una sonrisa. ¿Puedes seguirme el ritmo? Para cuando Mark finalmente salió de la cárcel, yo ya era la nueva directora de la firma de diseño. Oí que, durante el año que pasó en prisión, su madre gastó una fortuna intentando sobornar hacia las autoridades para que lo liberaran antes de tiempo, pero terminó siendo estafada con la mayor parte. Incluso tuvo que vender la casa. Cuidar del niño pequeño la agotaba por completo, y parecía mucho mayor. Cuando Mark finalmente salió, su madre pensó que sus problemas habían terminado y que por fin podrían volver a disfrutar de la vida. Pero Mark, ahora con antecedentes penales, no encontró ninguna empresa de buena reputación dispuesta a contratarlo. Solo pudo encontrar trabajos mal pagados y de baja categoría. Incluso vino a mi oficina un día, rogándome que le diera trabajo. El hombre, mire, que antes era tan orgulloso y arrogante, ahora se arrodillaba a mis pies como un perro, implorando trabajo. Tal como se había alejado de mí en nuestra boda sin pensarlo 2 veces, simplemente aparté sus manos suplicantes y me marché sin mirar atrás. No eres digno, le dije sin rodeos. No tener dinero y aún tener que criar a un hijo supuso una enorme presión tanto para Mark como para su madre. La presión de su difícil vida los enfrentó. Empezaron a discutir constantemente, a insultarse a diario, y a veces sus peleas incluso se volvían físicas. ¿Quién sabe cómo se desarrollaría el niño, creciendo en un entorno tan negativo y tóxico? A veces me preguntaba si Claire se arrepentiría de sus decisiones si supiera cómo acabaron las cosas. Pero nada de eso me importaba ya. Lo que importaba era que iba a vivir mi vida al máximo.